Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, acompañando a Ariel a presentar su libro, su último libro, La Cuarta Ola. Bueno, yo soy Constanza Brunet. Este libro es parte de la colección Historia Urgente de Marea y es el cuarto libro de Ariel en la editorial, así que bueno, estamos muy contentos. Recién charlábamos, es un libro que nos dispara un montón de preguntas y cada día se vuelve más actual, más urgente. De hecho, la colección se llama Historia Urgente y creo que este título le hace honor, porque es un tema que nos está inquietando a todos. Creo que en cualquier reunión, en cualquier cena familiar de amigos no se habla de otra cosa, estamos todos tratando de entender, de procesar qué nos está pasando, no solo a nivel del país, sino a nivel del mundo. El primer libro de Ariel con nosotros fue sobre Bolsonaro, de hecho se llamaba Bolsonaro, y fue en 2019 y recordábamos con Ariel que hablábamos sobre el libro y sobre Bolsonaro y la derecha en Brasil, y un poco decíamos qué suerte que en la Argentina hay tantos contrapesos y tantos diques de alguna manera para esa derecha tan extrema. Y unos años más tarde, lamentablemente, estamos en esta situación que nos hace repensar un montón de cosas. Después publicamos Juntos Poder Evangélico durante la pandemia, que también sintonizó con un momento muy particular. En ese momento también salió la miniserie del Reino, que hizo como una sintonía de algo que estaba en el aire, de algo que se venía, de algún cambio de época. Creo que en ese sentido Ariel es muy, tiene una antena muy particular. Su último libro, anterior a La Reconquista Autoritaria, un poco prefiguraba este resultado que finalmente se vio en la Argentina y este cambio, y también en el mundo, porque también ahora en Estados Unidos y demás, justamente hablando, siempre él tiene una perspectiva global, internacional, que hace que sus libros sean distintos a otros libros también muy valiosos que enfocan este tema. Y acá La Cuarta Ola, que ya ahora obviamente él nos lo va a explicar, pero también no solo lo contextualiza entonces geográficamente y con las otras derechas, sino también históricamente, temporalmente, lo que lo hace súper interesante de estas olas, que aunque nos parezca inédita, porque esta es inédita, es nueva, no deja de ser otra ola. Así que estoy muy contenta de presentar y está con nosotros Inde Pomeraniec. Muchas gracias, Inde. Voy a presentarla brevemente, aunque casi todos la conocen. Inde Pomeraniec es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, periodista, editora y escritora. Dicta cursos y talleres de periodismo y de lectura y trabaja desde hace más de 30 años en la prensa gráfica, radio y TV. Desde 2019 conduce el podcast sobre el libro Vidas Prestadas, que se los recomiendo, buenísimo, y fue la creadora de la sección Cultura de Infobae, sitio en el que sigue escribiendo. Es autora de varios libros, entre los cuales Rusos de Putin, Postales de una era de orgullo nacional y poder implacable, publicado por Ariel en 2019, y Blackie, una voz insumisa, publicado por Gourmet Musical en 2023. Ahora está al llegar Juan Luis González. Estamos comenzando no por ser poco corteses, sino porque él está viniendo de un cierre periodístico. Esto pasa habitualmente con los periodistas, así que ya avisó que está llegando. Les voy contando. Juan Luis González es periodista de la revista Noticias, que es donde está haciendo su cierre, colaborador de Anfibe y profesor en la Escuela de Periodismo de Perfil. Escribió El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, publicado por Planeta en 2023 y por el que recibió el premio FOPEA al mejor libro de investigación. Ganó el premio ADEPA por una entrevista a La Liebre Gómez, el comisario de Pinamar que liberó la zona para el asesinato de José Luis Cabezas. Y acá sí creo que todos lo conocen, Ariel, pero igual lo voy a presentar. También nos están viendo por streaming.
Ariel Goldstein es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Ha sido profesor del posgrado en Ciencias Sociales de la UBA y actualmente es profesor adjunto de Política Latinoamericana en la carrera de Ciencia Política. Ha brindado conferencias en universidades de Brasil y realizado estancias de investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo. De Marea publicó los libros que les contaba, Bolsonaro en 2019, Poder Evangélico en 2020 y La Reconquista Autoritaria en 2022, y bueno, obviamente este que estamos presentando. Bueno, muchas gracias, los dejo con Inde, que va a hacer una presentación y va a charlar con Ariel, y bueno, lo esperamos también a Juan González. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a Constanza, bueno, a Ariel, que me invitó a acompañarlo en la presentación de esta cuarta ola. Me gusta escribir porque me ordena un poquito las ideas, entonces quiero compartir un poquito de esto que sería como una breve reseña de este libro, para saber de qué vamos a estar hablando. Mientras el sentimiento general sigue siendo el de perplejidad ante el crecimiento de las derechas radicales, pocas personas trabajan en buscar un freno a estas ideas y movimientos que procuran socavar las estructuras democráticas. Ariel es uno de ellos, y ahora voy a explicar por qué no solo es alguien que estudia, sino que efectivamente busca frenar el crecimiento de estas ideas. Su trabajo riguroso y exhaustivo con el bolsonarismo lo puso en condiciones inmejorables para visualizar las ideas de ultraderecha en todo el mundo y para advertir lo que estaba por suceder en la Argentina, algo que comentaba recién Constanza. Personalmente yo participé de un grupo de WhatsApp organizado por Ariel durante la campaña electoral del 2023, que estaba integrado por gente de diversos orígenes ideológicos de distintos partidos, todos ellos supuestamente contrarios a la posibilidad de que una figura como la de Javier Milei llegara a la Rosada. En su afán democrático, Ariel no advirtió que algunas de esas personas ligadas a la centroderecha liberal podían recalcular la ruta hacia el poder. Dicho esto, a lo que voy es que él había hecho una convocatoria amplísima, porque lo que imaginaba, como imaginábamos muchos, es: hay mucha gente, no solo la izquierda, no solo el kirchnerismo, que va a estar en contra de que Milei llegara. Lo que ni él, ni yo, ni nadie de nosotros tal vez imaginaba era que mucha gente que supuestamente debía estar en contra, encontró también un atajo para llegar al poder, mirando para otro lado en algunas cuestiones y acordando en otras. La cuarta ola, el nuevo libro de Ariel, es una mirada profunda y amplia sobre el fenómeno, que recoge ideas de muy buenos pensadores además, y también episodios poco analizados, y también las entrevistas, fragmentos de entrevistas y entrevistas que él hizo para su propia investigación, por supuesto. Todo esto arma un mapa de la extrema derecha en Latinoamérica y en sus vínculos con pares de Estados Unidos, Europa e Israel y otros estados en los que la derecha más radicalizada hizo pie. Ese mapa contempla redes de relaciones, de acciones conjuntas y de una planificación minuciosa para ganar mayorías en todo el mundo. Mayorías y consensos entre aquellos tomados por la frustración que provocan las deudas de la democracia y en contra de las ideas que puedan asociarse a cualquier forma del llamado progresismo. Se trata de una verdadera cruzada que incluye la politización de la religión y también el mesianismo. De todo esto vemos todos los días, veníamos viendo y vemos en la Argentina todos los días. Dios, patria, familia, valores y libertad son términos que forman parte de las consignas de estos grupos y movimientos, aunque no siempre están todos estos términos en las consignas de cada uno de estos movimientos o grupos o partidos que llegan al poder, o que no llegan al poder pero pueden llegar en cualquier momento. Las conspiraciones son componentes básicos del relato ultra. La pedofilia es una obsesión. El feminismo y el movimiento LGBT, otros. El mundo islámico, no solamente el integrismo, el mundo islámico, otro. El antisemitismo es hoy secundario para estos mayores, porque el gobierno que lidera Netanyahu en Israel comparte muchas de estas banderas, y así entonces nos encontramos con Marine Le Pen, y pongo en mayúscula, Marine Le Pen, liderando las marchas contra el antisemitismo en Francia, aunque nos cueste creerlo. El libro de Ariel profundiza los casos de Argentina, Brasil, Israel y Perú, pero también se interna en sinuosidades y fanatismos compartidos por otros movimientos cuyas voces se amplifican cada vez con más intensidad
y se encienden contra todo lo que implique integración e inclusión. Porque otra de las líneas que persigue Ariel en su libro es el apoyo de las grandes corporaciones a estas ideas y a estos movimientos. De hecho, en el epílogo lo dice con absoluta claridad: sin corporaciones que apoyen, no hay ultraderecha, dice. En este epílogo, además, hace algo importante, y es que sugiere una salida, porque si no nos quedamos en lo mismo. Después de señalar algo en lo que personalmente no había pensado, cuando dice: la crisis de las ciencias sociales como orientadoras se encuentra en relación con la crisis de las izquierdas, llama a militar la democracia, no solo a defenderla, y llama a hacerlo por todos los medios posibles, incluso aquellos que los grandes impulsores de la derecha radical manejan desde temprano y mejor que nadie. Hace también un llamado a la izquierda a que recupere su perspectiva de futuro. Todo esto son fragmentitos que tiene en el final, en este epílogo, que son muy interesantes. La cuarta ola es una potente cartografía de la ultraderecha y es también el inicio de una hoja de ruta para todo aquel que esté pensando que el tiempo de la perplejidad ya pasó y que es hora de actuar para evitar que los fundamentalismos continúen apropiándose de las voluntades y antes de que la erosión democrática sea insalvable. Esto es lo que escribí a propósito del libro. Por supuesto, como periodista me aparecieron montones de preguntas, montones de cuestiones que tienen que ver con tus investigaciones, pero si vos querés primero hablar, yo después te hago las preguntas, o ya puedo empezar a preguntarte como vos quieras. Sentite cómodo como si fuera tu presentación. O agarra que y así, agarrarlo así. Esta me parece que lo dejo ir. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy contento de presentar este libro, que es un poco una continuidad de algunos trabajos que hice antes. Le agradezco mucho a Constanza, que siempre apoyó los proyectos que le presenté. La verdad que es un lujo el apoyo que me ha dado en estos años para divulgar mis ideas, para que sean conocidas, para que pueda mostrar un poco lo que venía investigando, ¿no? Le agradezco también a Sonia que este libro está dedicado a ella y por haberme acompañado en estos tiempos, y también a mis padres por el apoyo. Y bueno, es un lujo para mí presentar este libro junto con Constanza, junto con Inde y con Juan, que está en camino. Y bueno, en este lugar que es tan lindo como la librería del fondo, este libro un poco trata de retomar algunos aspectos bajo una nueva luz, sintetizar aspectos que yo ya investigué, el tema de la religión en la extrema derecha, esos vínculos, el tema de la internacionalización de la extrema derecha, ¿no? Que eso quedó muy plasmado en la reconquista autoritaria, pero en este libro muestro nuevas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer con personajes no muy recomendables, pero que a veces es importante conocer sus perspectivas, sus miradas, ¿no? Que son insustituibles. No es lo mismo imaginar cómo piensa o siente un partidario de la extrema derecha que hablar con ellos y entrevistarlos, ¿no? Eso cambia un poco la perspectiva y muestra cómo es ese mundo en el cual ellos participan. Y en este libro tengo varias entrevistas al respecto que muestran justamente eso, cómo se articulan esas redes de forma internacional. Bueno, y algunas otras cuestiones que aparecen justamente bajo una nueva luz, bajo el triunfo de Milei, que utilizó de forma muy astuta el malestar y la frustración que existía en la Argentina con la clase política tradicional, con la idea de la casta, le dio cuerpo, le dio voz a ese malestar que ya existía antes de que él surja como un candidato competitivo, y aprovechó muy bien esa coyuntura con oportunismo. La palabra oportunismo es otra palabra que yo utilizo bastante en el libro, de hecho la desarrollo un poco como categoría política en el sentido de que
¿Qué relación tiene la cuestión del oportunismo con estos movimientos de extrema derecha, ¿no? Es otro tema que trabajo ahí. Y bueno, y hoy entonces el tema de la extrema derecha es un aspecto central para entender la Argentina, me parece que estamos viviendo. Pero bueno, no me extiendo mucho más, así que le abro a Inde para que haga sus comentarios, preguntas o lo que le interese comentar. Cuando yo recién mencionaba algunos de esos términos que aparecen en las consignas y que para todos nosotros son familiares en relación a estas ideas de la ultraderecha, les decía que no siempre están todas esas mismas palabras, y también aparecen algunas diferencias sustantivas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cuestiones de nacionalismo versus globalismo. Si uno piensa en las medidas que ya está anunciando, por ejemplo, Donald Trump, que va a implementar desde el primer momento, en cuanto llegue de regreso a la Casa Blanca, y pensamos en lo que es Milei, no lo que es el gobierno de Milei, porque Milei tiene una vicepresidenta que de pronto tiene mucha más relación con ese tipo de medidas, si se quiere, más nacionalistas y demás, encontramos que hay como diferencias, es decir, no podemos decir que se repite exactamente el mismo patrón, y no sé si solo tiene que ver con particularidades del liderazgo, sino con ideas. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, por un lado me parece que esta cuestión de la idea del globalismo, ¿no? Es, de hecho, el nuevo libro de Agustín Laje, ¿no? Que es uno de los influencers, ahí lo veo a Ezequiel, que es experto en Agustín Laje. Se llama La Era del Globalismo o algo por el estilo, ¿no? Quiere decir que es una palabra que le es muy interesante para la extrema derecha porque tiene que ver con esta idea de la conspiración, ¿no? Porque de lo que veníamos hablando hasta ahora es de globalización, no de globalismo, ¿no? Sin embargo, ellos hablan de globalismo, que tiene que ver con esta idea de que todos los organismos internacionales son financiados por el marxismo cultural, por Soros y no sé quién, y por lo tanto están como pervertidos, ¿no? Y le roban soberanía a los pueblos. Ese es un poco el argumento, ¿no? Cuando en verdad muchos de estos organismos, me parece, si reconstruimos la historia, se crean en el contexto internacional de la posguerra, ¿no? La ONU, por ejemplo, y tenían que ver, me parece, con justamente tratar de evitar una nueva escalada fascista, guerrerista, belicista, y poner límites a los estados nacionales en esa vocación. Así surge la Unión Europea también, ¿no? Aterrados los países, digamos, de Europa por lo que había sido el legado de Hitler, de Mussolini y todas esas consecuencias, ¿no? Entonces me parece que hay un borramiento de una marca histórica y se trata de condensar todo con esta idea del globalismo, que es una idea peligrosa, me parece. Y después sí, están las particularidades, ¿no? Que me parece que un poco la pregunta venía por ahí. Sí. Yo me extendí por otro lado. No, pero yo lo pensaba, por ejemplo, es algo que a lo mejor no es exactamente por donde va, pero cuando uno piensa en políticas económicas, sí, de esta ultraderecha, no van por el mismo lugar. Uno piensa en cómo se va a cerrar Estados Unidos, cómo pretende cerrarse, y en cambio lo ve a Milei abriéndose del modo que se abre, que está la industria nacional en estado de alerta absoluto, y ahí hay como unas diferencias también, ¿no? Seguro. Por un lado, uno podría decir que Milei debe mucho a la tradición esta del libertarianismo estadounidense. Eso me lo dijo, por ejemplo, uno de los asesores de Milei, me dice, cuando lo entrevisté, me decía, bueno, si hay una fuente intelectual en la cual Milei se basa, es esa tradición de Estados Unidos, de Murray Rothbard, de todos esos pensadores libertarios de Estados Unidos, que convergen un poco en el trumpismo, pero no es lo único que hay en el trumpismo. En el trumpismo tenés un tipo como Steve Bannon, que me parece que es central, y él no es necesariamente un libertario, él es con esta cosa del nacionalismo, ¿no? Sí. Del nacionalismo populista, como él lo llama, ¿no? El nacionalismo populista de derecha, pero
pero me parece que si hay una característica de esta extrema derecha global que les permite esa internacionalización, es esa hibridación que les hace juntar ideas que por ahí en otras épocas hubieran sonado disímiles en un collage que hoy les resulta que los potencia. Porque Meloni también, uno puede decir, no tiene las mismas fuentes intelectuales ideológicas que Milei. Incluso el propio Milei no es el mismo Milei de hace unos años. El Milei de hace unos años, en 2017, decía: el matrimonio es una aberración. Yo estoy en contra del matrimonio porque, bueno, no me acuerdo. Porque no era libre, no era, claro, iba contra la libertad. Exactamente. Y hoy es Dios, patria y familia, ¿no? Como él dijo en un acto hace muy poco. Pero él se dio cuenta, muy oportunistamente, de forma oportunista, que eso le podía rendir muchos frutos. Y además otra cosa, cuando Milei, él mismo lo dijo, puedo hasta reproducir textualmente lo que él le dijo a Santiago Abascal: cuando yo era un ser despreciable al que nadie quería, Santiago me integró en las redes internacionales de Vox y me hizo participar de estos festivales, de estas cosas, y por eso yo le estoy muy agradecido. Entonces ahí él se dio cuenta de que, digamos, al integrarse, ¿no?, en esos lugares podía participar de eventos internacionales, conocer líderes, y eso está muy claro porque ahora se va a hacer la conferencia de acción política conservadora acá en Argentina el 4 de diciembre, donde participa toda esa red que Milei fue cultivando a lo largo de los años, y hoy les da la bienvenida en la Argentina, ¿no?, que se ha convertido en un faro. De hecho, la fundación que crearon se llama Faro, ¿no?, que tiene a Axel Kaiser, al AGE, un faro para esta extrema derecha global. Hay algo de la glorificación, creo que lo llamas así, glorificación de la violencia, ¿no? Creo que usás ese concepto. Y también otro concepto que usás es guerra permanente. Sí, yo lo que digo es que esta extrema derecha, para mí el concepto de posfascismo de Enzo Traverso es muy bueno para entenderla, porque no es el fascismo clásico, claramente. Sería un error describirlo de esa manera, porque quiere decir que nada cambió en el mundo desde los años 30, 40, y claramente hubo muchas cosas que cambiaron, pero sí retoman algunos aspectos de esos tiempos bajo otras coordenadas. Y ahí Enzo Traverso hace énfasis sobre el tema de las celebrities y las guerras culturales, ¿no? Y las redes tienen un papel fundamental. Por eso digo, la extrema derecha, el fascismo clásico usaba la violencia física de forma sistemática para exterminar a sus opositores, a sus definidos enemigos. Esta extrema derecha puede usar la violencia física, lo vimos en el asalto al Capitolio en el 2021 y en Washington y en Brasil en el 2023, y hoy se está hablando en Brasil del golpe de Estado, ¿no? De lo que significó un plan para asesinar a Lula, Alckmin y Morales, que es el de la Corte Suprema. Entonces digo, la extrema derecha usa la violencia, pero esa violencia es utilizada de forma selectiva, no es permanente la violencia física. Lo que sí es permanente es esta guerra cultural, la violencia simbólica, ¿no?, que es un hostigamiento permanente hacia todo aquel que se opone a esas ideas, ¿no? Perdóname, lo cito a Ariel, que sobre el final en el epílogo dice: la extrema derecha busca crear un contexto en el cual la brutalidad y el agravio reemplacen la argumentación y el análisis. Por ese motivo, una de las tareas consiste en la vocación por reconstruir lo común, el diálogo democrático y el debate plural de ideas. Esto en relación a lo que les mencionaba, que no solo se queda en el análisis, el libro se queda en el análisis de lo que estamos viviendo como ultraderecha hoy, o posfascismo, como mencionaba recién, sino que también va por la positiva, que es interesante, porque estamos todos tan azorados, como escribió el otro día Claudia Piñeiro, que por momentos es bueno que alguien diga por dónde salir, aunque sea saliendo por arriba del laberinto, pero que busquemos la manera de salir de la perplejidad, ¿no?
Sí, yo lo que pongo ahí un poco al final del libro, bueno, desarrollo con mayor profundidad, pero la idea es que esta extrema derecha, por un lado, se muestra como un fenómeno en crecimiento. De hecho, por eso para mí esta cuarta ola, incluso en el momento en que empiece a perder fuerza electoral, va a quedar en el sentido de que marca las condiciones de los debates de la época, ¿no? Las condiciones en las cuales se debate hoy la política. Por eso para mí Milei ganó también el año pasado, porque puso los temas del debate de la agenda, que eran inflación, casta, dolarización, ¿no? Fácil recordar, toda esa gente que pensaba que su sueldo se iba a dolarizar automáticamente. Y digamos, Milei, que se presenta como un académico, ¿no? Que en realidad es un gran plagiador, lo cual es justamente la antítesis de lo académico, desde mi punto de vista. Justamente hizo correr esa versión de la dolarización sabiendo que eso no era algo viable inmediatamente, pero sí el efecto político, mitológico que eso podía tener en la cabeza de las personas. Decir, voy a dolarizar mi sueldo, voy a empezar a ganar en dólares. Entonces, bueno, eso digo, creo que la utilización de la violencia es selectiva, ¿no? Es permanente la guerra de la violencia psicológica y es selectiva la utilización de la violencia física. Mencionábamos la cuestión de la politización de la religión y uno ve estos especies de pastiches religiosos que se hacen, porque de pronto en algunos países como en Brasil la cuestión de las iglesias evangélicas, no las originales, sino las que se suceden una tras otra y que ponen esos cartones con los que cubren los frentes y arman escenografías especiales a lo El Reino, como mencionaba antes Constanza. Pero digo, aparece una especie de cruce entre lo más ultraconservador del catolicismo, lo más ultraortodoxo del judaísmo, esta cuestión evangélica de los últimos años, como lo podemos ver en Centroamérica y lo vemos en Brasil. Todo eso arma un cruce en donde además aparece Israel como una especie, te hablabas de faro, también como una especie de faro. Contanos un poquito alrededor de eso, que es bien extraño y bien singular de este movimiento. No, yo lo que digo es que estos líderes lo que hacen... Bueno, ese fue un poco del tema del libro Poder Evangélico, donde hablaba de cómo Trump y Bolsonaro instrumentaron la cuestión del acercamiento con las iglesias pentecostales, neopentecostales, para fortalecerse políticamente. También ellos dicen, bueno, somos enviados de Dios, tenemos una misión divina. Eso fortalece esa narrativa, ¿no? De que son indestructibles, de que toda la narrativa que se armó cuando Trump le disparan, ¿no? Uy, miren, corrió la cabeza justo, no lo mataron, eso es porque Dios lo eligió a él para que vuelva a gobernar. Y toda la convención nacional republicana que se hizo para aclamarlo a Trump inmediatamente después del atentado, estaba basada en esa idea, en la idea de que Trump fue elegido por Dios, y por lo visto fue una idea muy efectiva, porque digamos, ¿no? Vimos cómo Trump tuvo un desempeño muy favorable en las elecciones. Entonces, esta narrativa religiosa me parece que es muy efectiva justamente, muy poderosa, ¿no? En estos tiempos, donde la narrativa es lo fundamental, ¿no? Más allá de las inconsistencias en los hechos, más allá de cualquier otra cosa, la narrativa en estos líderes es central. Y esa narrativa se fortalece mucho con el poder de la religión. Pero es una hibridación también, ¿no? Porque Bolsonaro es el campeón en eso, ¿no? Porque, digamos, él es católico, ¿no? Pero fue bautizado por un pastor evangélico, ¿no? Pero su esposa es evangélica y a la vez ha logrado el apoyo de sectores pudientes de la colectividad judía en Brasil, ¿no? Que los ha integrado a su gabinete durante su gobierno. O
sea, hay una síntesis ahí, ¿no? Entonces, y también está el sionismo cristiano, que son grupos evangélicos que hablan de que Israel es la tierra prometida y apoyan a Trump, a Bolsonaro, a Milei. Digo, y ahí está esa hibridación que también me parece que le da una fuerza muy grande a la extrema derecha de estos tiempos. Pero bueno, por ahí le doy un poco la palabra a Juan para que dé su parecer, su opinión. Para que nos salude. Buenas, ¿cómo andan? Un saludo a todos, gracias Ariel por la invitación, mil disculpas por la demora, los jueves son días de cierre de la revista Noticias y un poco me la jugaba cuando Ariel me decía la invitación después, digo, bueno, a ver si tenemos una semana tranquila en la Argentina de Milei, me puedo ir un poco antes, bueno, no fue caso, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Pensaba leyendo el libro, que no sé si te lo han dicho esto Ariel, pero una gran ventaja que tiene la cuarta ola, o quizás lo que a mí más me gustó, que es raro para leer cuando damos un libro de la nueva derecha, es que es un libro, o al menos me pareció a mí, profundamente tranquilizador. O al menos esa idea me quedé yo, ¿no? Porque si uno hace un paso atrás y piensa en la victoria de Milei y en lo que significó la victoria de Milei y lo que venía significando, entre otros grandes dramas que trajo Milei a la Argentina y lo que ya fue su victoria, uno que quizás sea el más complejo de todos es que nos hizo medio darnos cuenta que la Argentina que pensábamos y que queríamos no era tal, porque ya estaba ahí y que se parecía más al presidente que habían elegido. Esto vale para la política. Milei hizo cosas que no se podían hacer, que decían que estaban escritas en piedra, que no se podían hacer en el terreno de la política, o sea, ganar una elección sin candidatos, sin militancia, muchas veces no yendo a los lugares en los que ganó, haciendo cosas que no se podían hacer para ganar una elección. Yo en Perfil Durán Barba es un escrito hace tiempo y una frase histórica de él es: yo trabajé toda la vida en la política y nunca había ganado una elección alguien que prometiera ajuste. Bueno, le prometía un ajuste mayor al Fondo Monetario Internacional, lo hacía con una motosierra que también aparece, la motosierra que es el símbolo universal de austeridad, y ganó. Y no solo eso, sino Milei hizo algo mucho más llamativo, que es que hizo y dijo cosas que en cualquier otro momento de Argentina o en cualquier otro político le hubieran valido una cancelación inmediata, o a cualquier otra persona, ni siquiera político. Por ejemplo, digo, temas tan sensibles como está bien vender un órgano, cosa que argumentó y defendió largamente, no descartó un mercado de compra-venta de niños, terreno complicado, no solo lo mismo que se cuelga la bandera de Dios, Patria y Familia que tiene el líder que hablaba del mercado de niños, o algo que va a una de las grandes raíces de Hispanoamérica, ¿no? Porque precede a todo cuando se habla de la doctrina social de la Iglesia, que decía la justicia social es una aberración, ¿no? Entonces, bueno, nos hizo darnos cuenta que había muchas cosas que no eran tales. Capaz le sacó la careta, muchos. Pienso también en periodistas o republicanos, porque escuchaba a Luis Majul medio festejar el avance contra el perfil de Milei, y yo decía, ese mismo Majul que hace 10 años estaba hablando de libertad de prensa y kirchnerismo, mismo en el caso con perfil. Entonces también nos hizo descubrir a mucha gente, pero sobre todo digo, esta idea de qué pasa en Argentina, o sea, cómo ganó Milei, ¿no? Idea que imagino que todos los que estamos acá sentimos, sobre todo el 3 de agosto, ¿no? Cuando nos madrugamos que había sacado un 30%. Bueno, podríamos ir un largo rato con esta idea de estar medio perdidos, y por eso digo que la cuarta ola es tranquilizador, o al menos me pareció así, porque la ventaja que tiene el libro de Ariel, los libros de Ariel, pero este también, es que en esta idea de desarmar un poco a los movimientos, digo, más allá de los liderazgos que Ariel se mete, ¿no? que Ariel se mete con los liderazgos y cada uno de los líderes, esta idea de verlos a ellos como movimiento coral, como movimiento regional, como movimiento internacional, te hace entender que tienen muchas similitudes, o sea que hay medio una formulita ahí. Entonces Ariel desarma cómo estos líderes piensan el lugar que tiene el líder, o sea, cómo se construye la arquitectura, los empresarios que aparecen y ven un negociado acá, los intelectuales que se suben a la ola, los oportunistas, que los republicanos que cambiaron la careta y de repente son de nueva derecha, cómo se justifican y cómo se relatan, recién decía Ariel, el lugar que tiene la religión, cómo se conectan entre sí. También Ariel viene hablando de la importancia de la CIPAC y del Foro de Madrid
ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo se conectan y esta especie de club. Y bueno, entenderlos es bastante tranquilizador, entender que Milei es parte de este club y que este club, como bien dice Ariel, y creo que no es casual que haya cerrado, bueno, me lo dirás, Ariel, que haya cerrado así el libro con un epílogo de una esperanza por venir y de algo que es central, que vuelvo a nombrar así, que es recuperar el entusiasmo, ¿no? Algo que claramente Milei logró conectar, logró construir una narrativa atractiva, interesante, y bueno, Ariel habla de eso. Entonces hay una búsqueda en el libro, yo no sé si consciente o no, una me dirás, de esta idea de, bueno, no todo está perdido. Ariel vino a ofrecer la cuarta ola. Y bueno, a mí me pareció muy tranquilizador, también viendo cómo otros de estos líderes han perdido en las elecciones y se han ido del poder, más allá de que hubo grandes idas y vueltas en el medio en algunos casos, han perdido. Entonces, si son parecidos y han perdido, bueno, no todo está perdido. Milei no ha llegado para quedarse, y creo que en este contexto es más necesario que nunca trabajar como esto, en un contexto donde parece que no le entra una bala al gobierno. Así que bueno, te felicito, Ariel, por el laburo. Decía que Milei tiene muchas cosas negativas, ha traído, pero una positiva que podemos nombrar es que un poco gracias a Milei y a la nueva derecha yo he conocido a Ariel, que es un gusto, que aparte con su calidez humana también aporta a no estar tan abatidos en este momento. Así que nada, es un gusto para mí estar acá. Pido de nuevo perdón por haber llegado tarde, y bueno, muchas gracias a todos. Yo me gustaría, no sé, por ahí se me escucha igual. No, en la misma dirección de lo que decía Juan, que efectivamente, como habrán visto, apreciamos lo mismo en un sentido en relación a esto de que nos entrega herramientas para ver de qué se trata, pero al mismo tiempo dice como, o sugiere una hoja de ruta para salir. Pero en esta misma dirección de lo que mencionabas recién en relación a los modelos y a lo que estamos viendo, vos mencionás algo súper interesante sobre lo que te quería preguntar, y es las diferencias entre Estados Unidos y Brasil, por lo cual en Brasil, después de todo lo que se descubrió en relación a Bolsonaro, se le impidió ser candidato. Mientras en los Estados Unidos, después de lo del Capitolio, sin embargo, Trump terminó siendo candidato y terminó ganando. Es decir, cómo tiene que haber también elementos por parte de las instituciones para que esto no... Sí. Yo vengo repitiendo algo que por ahí suena, no sé, extraño, pero digo, Trump no tendría que haber sido candidato nunca. No tendría que haber tenido la oportunidad de volver a ser candidato después de haber avalado el asalto al Capitolio, ¿no? Pero justamente eso lo que mostró es que Estados Unidos, ¿no?, que se presentan como los líderes de la democracia global, la democracia estadounidense no pudo generar anticuerpos, no pudo generar una resistencia a un fenómeno que era profundamente autoritario, antidemocrático, como se vio en el asalto al Capitolio. Quedó clarísimo, digamos, no había ninguna duda de que Trump incentivó eso, y sin embargo, no sé, escuché por ahí que Biden creyó que la gente iba a rechazar a Trump y que no era necesario, ¿no? Pero bueno, justamente hay un libro que es importante también, que es el de Cómo mueren las democracias, que se hizo un clásico también, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que habla justamente del papel de las instituciones en todo esto de los partidos, ¿no? Y cómo el Partido Republicano fue colonizado por Trump. Porque incluso gente que en la mitad de su mandato se le resistía, qué sé yo, no sé, como Marco Rubio, hoy es el secretario de Estado designado por Trump, y Trump vuelve más fuerte que nunca, incluso, más fuerte que en su primer mandato, porque vuelve revalidado en todo sentido. Vean la película El Aprendiz, que está ahora en cartel, que está buenísima, me parece, porque justamente muestra que Trump es un personaje, bueno, machista, digamos, ¿no? Muy, digamos, despreciable desde su calidad humana, justamente lo que habla, pero a la vez con un gran sentido de la oportunidad, muy inteligente en el sentido de la manipulación que puede ejercer, ¿no? Me parece que quizás el progresismo,
los progresistas, porque yo me considero parte de esa tribu, aunque es difícil decir qué quiere decir en estos tiempos, pero por lo menos sabemos lo que no somos. Y digamos, y a veces cuando se dice, ¿no? Bueno, acá está el título del libro de Juan, el loco, ¿no? Bueno, Milei es un loco, Trump es un loco, Bolsonaro. Ahí hay una cosa como de negarle esa capacidad de agencia que tienen, ¿no? Porque por un lado los pones como, bueno, es un tonto, eso, y estás como negando una parte del personaje que es central, que es que no te gusta, pero eso no significa que no sea potencialmente peligroso, que no tenga esa gran capacidad de manipulación, de sentido de la oportunidad, de construcción política, ¿no? Digo, no sé, cuando uno mira a Bolsonaro, ¿no? Bueno, los periodistas en Brasil no podían entender cómo ganó, pero hizo todo un trabajo político de acercarse a las iglesias, de acercarse al sector agropecuario, de acercarse a los grandes empresarios, al mercado financiero, a los grupos religiosos, decíamos, a los militares, ¿no? Entonces, ahí hay un gran trabajo político, para el mal. Pero eso no significa que no haya una gran capacidad de construcción política. Entonces, me parece que tenemos que mirar esos rasgos también y la dificultad de las instituciones para sobreponerse frente al surgimiento de ese tipo de liderazgos, ¿no? que conectan con el pueblo, que tienen muchos votos. Y sí, digamos, en Brasil por el momento pareciera que hay más anticuerpos, mayor capacidad de resistencia. Entonces, bueno, hay que mirar el ejemplo de Brasil, me parece a mí. Te puedo sumar una, Ariel, un poco a contramano de tu libro, de la idea esta de abordarlos a todos como parte del mismo fenómeno. Yo te quiero, por un vicio de seguir al compañero Milei ya hace un tiempo, te quiero separarlo del resto. Y una duda que yo siempre tengo, pero vos me la podés seguramente contestar mejor, es cuál es si bien está conectado y vos desarrollás, y cuando uno lee la tipología que haces vos de los movimientos se nota mucho lo que comparte Milei con el resto, pero yo a contramano de eso te quiero pedir a ver si se te ocurren cuáles son las singularidades del fenómeno Milei y de Milei que lo diferencia del resto, que explica capaz, y que puede llegar a explicar por qué Milei pega tanto como pega en el mundo. Hoy lo tenemos de hecho de tapa de Economist, cosa que Milei se encargó de compartir en sus redes con 700 tweets. Pero bueno, la pregunta sería esa, o sea, ¿qué diferencia Milei del resto de los líderes de la cuarta ola? Una de las cosas la dijiste vos, el tema de la motosierra, ¿no? ¿En qué sentido? De la extrema derecha latinoamericana, Milei es el único que hizo la campaña con la motosierra, en el sentido de poner como central el tema del ajuste. Eso sí que fue muy novedoso, y fue novedoso el respaldo popular que eso tuvo. Y eso no lo hizo Bolsonaro. Bolsonaro tenía un ministro de Economía neoliberal, Chicago Boy, ¿no? Paulo Guedes, que estaba inspirado en el Chile de Pinochet, pero no es que era el eje central de la campaña la motosierra. Y Kast en Chile, que sería lo más parecido a un Milei chileno, tampoco pone ese como el eje central, aunque puede hablar de recortes, de ajustes, pero en eso por ahí Milei tiene como una... Y Trump tampoco, ¿no? Trump prometió que le voy a dar a la clase trabajadora, que, digo, tuvo un discurso más tarifas, ¿no? Voy a poner tarifas a las cuestiones de las importaciones. Tuvo un discurso más nacionalista, en el sentido más proteccionista. Y el hecho de Milei de decir soy economista, soy académico, ¿no? Recordemos que él saca un libro en medio de la campaña que era El fin de la inflación, ¿no? Entonces él se presenta como experto economista y dice, bueno, yo soy experto en crecimiento con y sin dinero, cosa que nunca se entendió bien qué quería decir eso, pero sí se entendió que él dijo, yo vengo a terminar con la inflación porque yo soy economista, yo sé cómo hacerlo, yo soy el técnico que sabe cómo resolver esa cuestión. Y lo sorprendente de Milei es esa capacidad que tiene para juntar ese discurso de decir yo soy un técnico, soy un economista, y después le dicen, pero vos ¿por qué querés cerrar el CONICET? Ah, bueno,
pagarás el pan con el sudor de tu frente, dice, como una cita bíblica, ¿no? Entonces, digo, mezcla cuestiones religiosas con cuestiones técnicas de economía. Muchas de ellas no se entienden porque habla de cuestiones así absolutamente técnicas, de un modo que no se le entiende en algunos aspectos, me parece, pero resulta muy popular y tiene mucho apoyo popular. Eso para mí es la particularidad de Milei, que lo diferencia de otros fenómenos, que tiene que ver con el momento que estaba atravesando la Argentina. Esto no tenemos que pasarlo por alto. El candidato opositor, el principal, era el padre del descontrol inflacionario, ¿no? Como ministro de Economía era Massa, digo, un político muy tradicional en el sentido de hacer toda la carrera política, no en Tigre, etcétera, todos los pasos, lo cual se vio en el debate, ¿no? Donde Massa le decía, yo sé cómo se hacen las cosas desde la perspectiva de un político, y Milei le decía, bárbaro, eso me suma votos a mí, ¿no? Así que bueno, es eso. Sí, te iba a preguntar otra cosa, pero me quedé pensando en ese debate en donde además algunos nos aliviamos diciendo, uy, y Massa le pasó, y no, lo que pasaba era que del otro lado hay algo con el tema de las emociones que es súper importante en relación a estos populismos de derecha. Eva Iluz tiene un libro fabuloso a propósito de Netanyahu, vos lo mencionás, cómo las emociones erosionan la democracia, como el tema del asco, como el tema del odio, y ese tipo de cosas. Eso en ese debate se vio muchísimo y se ve cuando uno se pone a analizar cosa por cosa, efectivamente están como muy tomados por todo eso, y la gente también está muy tomada por todo eso. En relación a la singularidad de Milei, teniendo acá al biógrafo y teniéndote a vos, uno no puede dejar de pensar lo que significó la pandemia para Milei en la Argentina. O sea, ¿cómo? Más, por supuesto que no lo votaron solo los chicos de 16 años, no serían presidentes de haber ocurrido eso, pero sí fue algo muy fenomenal lo que ocurrió con ese grupo etario, porque también impulsó en las familias, impulsó en las parejas, esto existió, o sea, la pandemia colaboró muchísimo para que Milei sea presidente, ¿no? Le pregunto a los dos. En el caso sí de la biografía de Milei es central. ¿Por qué alguien que nunca militó en la política, ni en el secundario, ni en la universidad, ni pegó pasacalle en su vida, alguien que toda la vida, lo decía públicamente, odiaba la política, lo decía en privado, alguien a quien en el 2019 le ofrecieron ser candidato y después, como él rechaza, se va por Spert, así llega Spert a ser candidato? Porque alguien tan solo un año y moneda después de eso, porque en agosto del 20 anuncia, o septiembre del 20 anuncia ya con Spert, ya que blanquea ser candidato. ¿Por qué ese giro 180 a la biografía? Alguien que además tenía 50 años, tenía un proyecto recorrido. Bueno, es imposible separar eso de la pandemia. La pandemia es un año muy especial para Milei. Se muere su psicólogo, un poco así, Mauro Miguel, algo parecido, de COVID, justamente. Se pelea con Diego Giacomini, su único amigo. En estos días lo están atacando el trolerío libertario de una manera fenomenal. Bueno, se pelea con su único gran amigo, se muere, por esto vamos a decir, si lo dice cerca de Milei pueden tener problemas, pero se muere su quinto perro, desde entonces Milei lo mantiene vivo de las maneras el que él sabe, digamos, con la imaginación. Y medio de eso, de ese contexto tan dramático, se lo lleva Karina, que había visto muy deprimido a Milei, se lo lleva a vivir con el padre. Bueno, ahí teníamos que meter en todo lo que fue la infancia tan terrible, el padre lo golpeaba, lo humillaba, la madre también, y de repente, 50 años después, bueno, termina viviendo con él, y en el medio de todo ese lío, que ahí ya habría que entrar en el mundo de la salud mental y también de una religión que siempre aparece, que de hecho ahora te lo quiero preguntar a él también, él dice tener un llamado divino, que es la misión esta que le da Dios, vía la burocracia celestial es Dios Conan que está muerto, Conan Karini, Karina Milei, y bueno, o sea, nos reímos, pero Dios allá a lo lejos del agosto de 2020 le dijo, vas a ser presidente del 23, cosa que termina sucediendo, y lo más explica mucho hoy, hablando de religión y misión.
el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, confirmó con una foto con el embajador argentino en Israel, Axel Wanish, a sabiendas el ex rabino de Milei, que en enero se muda a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que Milei mismo dice público que esto es así porque el uno, como llama él a Dios, lo estableció así las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que dice en público, recuperando esta idea de la teología política, o sea, no solo para aplicar el cierre del CONICET, sino que toma decisiones internacionales sensibles como esta por una cosa teológica, ¿no? Así que bueno, la pandemia tiene mucho que ver ahí. Se a Trump se lo había dicho antes, entonces por eso... Se lo había dicho antes. Bueno, de la embajada, Ariel, que ahora nos puede contar, ¿no? Porque a mí me da la sensación, alguna vez lo hemos charlado, que Bolsonaro y Trump parecen utilizar más la religión, mientras que Milei es casi su principal bandera o la otra mitad de su carrera. Pero sí, la pandemia es imposible de separar, no solo, estamos hablando de Milei, ¿no? Gran parte de la génesis de la libertad avanza, digo, mucha gente se conoce literalmente las marchas anticuarentena, es la primera que se empiezan a unir grupos distintos. Milei, al ser un outsider, como otros outsiders, posibilita que de distintos barcos lleguen a él. Entonces sí, es imposible separar, ¿no?, una cosa de otra, ¿no? Sí, y agrego a lo que dice Juan, que, bueno, primero que este Axel Wanish, ¿no?, que hoy es el embajador de Israel, que cuando se junta con Milei decía como, bueno, hicimos una cosa cabalística, un análisis, y Milei está destinado a liderar un gran movimiento en la Argentina, ¿no? Una cosa ahí también de confirmar eso, ¿no? Pero coincido plenamente en que la pandemia es el momento donde esa narrativa empieza a explotar. De hecho, el primer documental que hace Milei, ¿no?, en esta construcción que hace Santiago Oría de toda esa cinematografía mileísta, es Pandenomics, ¿no? Empieza en la pandemia, que es ese libro que Oría lo lleva a documental, y ahí se empieza a ver, ¿no? Bueno, las banderas con la serpiente, ¿no? Todo ese movimiento. Y ahí Milei dice una frase que me impactó en ese documental, que dice: la pandemia es el sueño del comunista del Foro de Sao Paulo, ¿no? Porque así podés encerrar a la gente. Claro. Y eso, bueno, mucha gente pensó que estos jóvenes, ¿no?, eran como que estaban rebelándose contra el Estado opresor, ¿no? Contra la, ¿cómo era esta palabra que inventaron? La dictadura de los científicos, ¿no? Así que, nada, y también, bueno, estos personajes, ¿no?, los youtubers, ¿no?, que hicieron el Ministerio del Odio, ¿no? Sicarelli, Danán, el Presto, y alguno que me olvidé, Tipito Enojado, y ese también. Dice, Sicarelli me dijo, nosotros explotamos en la pandemia, ¿no? Como que... Infectadura. Sí, con los vivos en la pandemia, en Instagram, no sé dónde, explotaron porque muchos jóvenes nos empezaron a ver como referentes, ¿no?, que se sentían mal por el encierro, cosa que es entendible, pero bueno, ahí se empezó a incubar un poco esta cuestión, me parece. Perdón, y cierro una cortita. Milei gana en el 23 a diferencia de Massa. Vieron que Massa en un momento de fin de campaña tenía un plan distinto para cada sector, o sea, los que jugaban, no sé, de defensores tenían un plan, para los que eran delanteros otro plan, y Milei tenía 3 banderas, que eran las mismas banderas desde 2021. Y si ven esas 3 banderas, 2 de las 3, o sea, 2 tercios, tienen mucho que ver con la pandemia, porque a la pandemia él le puso la idea de libertad, que bueno, es su principal eslogan de campaña y que impregnó mucho. La idea de casta no hubiera funcionado sin la foto de la Quinta Olivos, porque eso es la representación máxima de la casta. Y la otra, bueno, fue la dolarización frente a la inflación, ¿no? Pero 2 de las 3 tienen mucho que ver con el contexto pandémico. También sobre Milei, la cuestión del concepto de casta es interesante. No es exactamente una pregunta, sino más bien una reflexión. Es interesante porque el concepto aparece en realidad con Podemos en España desde la izquierda nueva para un sistema que era bipartidista, digamos. Entonces aparece Podemos con la idea de casta, después se convierte en gobierno y termina convirtiéndose en casta, como si llamamos casta. Y algo parecido también estaríamos viendo con Milei ahora, en relación a que para conformar un gobierno no te alcanza solo con Tipito Enojado, con
con todos estos con Laje, con Marques, tenés que llamar a políticos que sepan hacer política, ¿no? Sí, otra cosa que yo vi, que en ese sentido yo encontré un paralelismo con Brasil, fue que por ahí, bueno, uno queda como focalizado en lo que Milei hizo o no hizo, pero digo, si miramos la conducta de los dos espacios políticos que competían con Milei en el 2023, fue una conducta totalmente autodestructiva en los dos espacios, ¿no? O sea, tanto si miramos Juntos por el Cambio en el año 2023, ¿qué pasó? Estaba Larreta compitiendo contra Bullrich y en el medio se metió Macri, jugó a favor de Bullrich y bueno, y no pararon de matarse entre ellos creyendo que el que ganaba esa interna era el próximo presidente de forma, digamos, inmediata, y fue totalmente autodestructivo para Juntos por el Cambio. Y en el frente de todos pasó algo muy parecido. Bueno, primero estaba la interna entre Cristina y Alberto infinita, que duró todo el gobierno, pero también estaba Massa. Eso, me acuerdo cuando renuncia Guzmán, ¿no? Que tardan meses, no sé, varios en ponerlo a Massa, porque y ahí la inflación y el dólar se van a cualquier lado. Y Massa se termina imponiendo como diciendo, bueno, o me dejan ser candidato o renuncio, ¿no? Pero era el padre de la inflación descontrolada también, ¿no? Entonces era como una autoflagelación poner a Massa como candidato en ese contexto, me parece. Entonces, y eso pasó en Brasil también, porque en Brasil, por otras circunstancias, en 2018 Lula estaba preso, Haddad tuvo que tomar la posta, que era un candidato, digamos, que no lo conocían tanto, ¿no? Obviamente no tenía nada que ver con la fuerza que tiene Lula. Y en la centroderecha también se estaban acuchillando, Alckmin era el candidato que no medía nada, digo, los otros espacios se autodestruyeron, ¿no? Y eso permite también la emergencia de estos fenómenos, ¿no? O sea que también, no todo es virtud de estos líderes, sino que hay mucho digamos, de conducta autodestructiva por parte de las élites políticas para que surjan, para que triunfen electoralmente este tipo de líderes, ¿no? Ariel, te sumo una, tiene que ver con, siempre que lo vemos a Milei, se habló mucho de Milei viajando al exterior, que a veces recibía premios insólitos, o dado para el chiste, pero vos le dedicás un capítulo, venís hablando hace mucho y estaría bueno que nos narres un poco la importancia de estos lugares donde se encuentran, ¿no? Sea la CIPAC, sea el Foro Madrid, que Milei viene participando a su par de años de eso, y parecería ser lugares centrales donde se juntan a comer un asado y listo. O sea, ¿cuál es la importancia de este tipo de foros? No, me parece que ahí yo sobre todo investigué lo del partido de Vox de España, que me parece que ellos fueron muy inteligentes, vieron un espacio vacante porque, digamos, el Partido Popular de España siempre tuvo vínculos con Macri, con Piñera, con una derecha más tradicional que había surgido en los últimos años, pero Vox vio que en América Latina y en el mundo estaba surgiendo muy fuertemente estos líderes y se contactaron con Milei, con Villarruel, que fue el primer contacto con Vox, en verdad, por una cuestión familiar, entiendo, y de su familia militar, digamos, ¿no? Y dijeron acá hay un espacio, ¿no? En el sentido de que inventaron esto que llaman la iberosfera, que no se sabe bien qué es exactamente. No, me parece que la extrema derecha juega mucho con esas palabras que no se saben qué son, pero de algún modo tienen un efecto así como performativo, un efecto discursivo potente. Esto es lo que decíamos, claro, el globalismo, iberosfera, no se sabe bien qué quiere decir eso, pero en todo caso es este espacio de diálogo internacional de las derechas que puede incluir desde Estados Unidos hasta Portugal con Chega, el partido de André Ventura, hasta, no sé, Meloni, ¿no? Que es la presidenta de un grupo de Vox, del grupo que Vox por mucho tiempo en el Parlamento Europeo, que es los conservadores y reformistas. Cuando Fratelli d'Italia, Meloni presidía ese grupo, cuando Fratelli d'Italia también, en Italia era como Milei en el 2023 al principio, digamos, no era que era un grupo que estaba creciendo, pero era toda una novedad también. Finalmente hoy es primer ministra de Italia.
O sea que estos fenómenos se potencian mutuamente. Y estas redes de Vox con CIPAC están totalmente solapadas, ¿no? En el sentido de que quedó muy claro en el festival de Viva 24, ¿no? Donde va Milei, que genera todo ese conflicto diplomático con España, por la declaración que hace sobre la esposa de Pedro Sánchez. Y después Casa Rosada hace un comunicado, bueno, esto lo charlamos. Casa Rosada hace un comunicado donde dice, respondiéndole a Pedro Sánchez, donde dice: Pedro Sánchez pacta con terroristas y separatistas y ha puesto en riesgo la unidad del Reino de España. Y uno dice, ¿pero qué le importa a la Casa Rosada si Pedro Sánchez pone en riesgo o no la unidad del Reino de España? Y uno diría, bueno, eso fue escrito por alguien de Vox, porque ese es el discurso de Abascal, no es el discurso necesariamente que debería tener la Casa Rosada. Bueno, digamos, puede adoptarlo, pero suena un poco forzado la preocupación por la unidad. Claro. Así que es grande la influencia que tienen esas redes, que hoy para mí están muy interconectadas, ¿no? Sí, no, yo estoy llena de cosas que mientras voy hablando te las estoy por preguntar y después me aparecen otras. En este caso estamos hablando de lo que tiene que ver con esto en el mundo y pensaba la conexión que tienen, el efecto contagio, cómo se puede generar entusiasmo, algo así. Pienso también en el 89% de los uruguayos empadronados que fueron a votar y votaron al Frente Amplio, y digo, mira cómo se mantuvieron, pero pienso en Chile, por ejemplo, en lo que puede venir, y te quería preguntar que si vos imaginás que Kast puede ser el próximo presidente de Chile, por ejemplo, en esta línea. Si te imaginás eso o te imaginás más bien cordón sanitario. No, me lo imagino, es una posibilidad. Últimamente se hablaba en Chile de que está creciendo esta candidata, creo que es Evelyn Matei, ¿no? Sí. Que es de la derecha más tradicional. Era piñerista, ¿no? Pero en todo caso, eso ya lo vimos en el año 2021, al final, cuando fueron las elecciones en Chile que ganó Boric. Toda la derecha tradicional en Chile se plegó detrás de Kast, digamos, no hubo cordón sanitario. Y Vox estaba metido ahí también, pero la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? Que es de una derecha más tradicional, que igual son los herederos de la dictadura, digamos, porque Jaime Guzmán fue el que armó la constitución de Pinochet, así que, digamos, ahí no hay muchas sorpresas, pero a la vez lo que quiero decir es que hasta Piñera creo que se plegó. O sea, en ese sentido, en América Latina no hay cordón sanitario, no hay, en ningún lado, digamos, ¿no? La derecha tradicional, cuando ve emerger un candidato de este estilo, con posibilidades electorales en segunda vuelta, se pliega siempre al final. ¿Qué pasó con Macri acá? ¿En Brasil no? ¿Por Lula? Es una buena aclaración. En el segundo mandato, en la segunda, digamos, después de un mandato de Bolsonaro, ahí apareció una cierta conciencia, y algunos sectores del PSDB, como Alckmin, hoy bueno es el vicepresidente Lula, pero solo algunos sectores, ¿no? Pero otros se mantuvieron con Bolsonaro. Quedó más dividida, ¿no? Algo que pensaba en relación a lo de la religión, que también es reflexión más que pregunta, tiene que ver con los malos vínculos de Milei con el Papa, o los malos comentarios originales con el Papa, y en general lo que aparece con esta ultraderecha, con el Papa como un Che Guevara, ¿no? Como que es muy poco religioso para lo religioso que ellos necesitan ser. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ves vos en tu caso en general y Juan con respecto a Milei? No, yo cortita, puede parecer joda, pero bueno, hay cosas en la cabeza de Milei que nos cuesta entender. Con Milei y el Papa hay un problema jurisdiccional. O sea, los dos dicen que ser representantes de Dios en la tierra. Uno, el Vaticano que lo respalda y domina la institución, y el otro tiene la comunicación directa y las pruebas, además, la de que iba a ser presidente, y otras más que fueron dadas a él y fueron sucediendo. Entonces, de hecho, cuando Dios le aparece a Milei y le dice va a ser presidente, le dice va a ser presidente para derrotar al maligno, que es claro. Milei piensa que el socialismo es la expresión del diablo, es una visión teológica.
Y fíjate que la crítica que hacía el Papa era esa misma palabra, maligno, ¿no? Hay una cosa ahí de problemas. Bueno, mismo Milei igual dice, lo repite, soy loco pero no boludo, entonces sabe que cuando también hay alta política, de hecho, en estos días... Parecía bien cuando estuvo, ¿no? Claro, estuvo ahí Villarroel en estos días que creo que lo voy a ir a ver al Papa y no hay una idea de hacer un quilombo, veremos en el gobierno. Podrían haber subido el tono más con no mandar al canciller el otro día Sí. en el evento Con Chile. con Chile. Entonces ahora está más jugando al juego de la alta política, pero bueno, nace ahí el conflicto. No, y solo agrego que eso también tiene una cierta cosa internacional, porque Bannon, el asesor de Trump, etcétera, que ha sido bastante influyente en todo este pensamiento de la llamada alt-right, ¿no? Él decía que el Papa es el enemigo número uno, ¿no? Matteo Salvini también se lo ha visto usando remeras que decían como mi Papa es Benedicto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que era mucho más tradicionalista, ¿no? Y el canciller de Brasil durante la época de Bolsonaro, que era Araújo, dijo que la Iglesia Católica con Francisco era neomarxista, ¿no? Entonces digo, esto también tiene un contexto internacional, no es solo la Argentina, ¿no? Con Milei la que traza esas coordenadas. Te sumo un Ariel, que es una pregunta que nos hacemos hace mucho cuando estudiamos a este espacio y que en las últimas semanas volvió fuerte con el evento de San Miguel y el brazo armado de la Fuerza del Cielo, que otros ejemplos, ¿no? pienso Bolsonaro, ha quedado claro hasta dónde lleva los límites con la democracia. Veremos ahora en Trump y su gobierno, ¿no? Que viene recargado, pero va por ahí la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde van los límites con la democracia? Está esta idea que uno nunca termina de ponerse en claro dónde poner la palabra nazismo, si traerla, si sumarla, si cambiarla, si ayuda o dificulta, pero sí, bueno, si la tengo que usar o no, ¿qué pensás? Y bueno, y hasta dónde estamos llegando a un nuevo estadio del mundo en este sentido. Sí, bueno, a mí me parece que esa palabra, la de posfascismo, me parece una buena categoría en el sentido de que es de acuerdo a coordenadas de estos tiempos, ¿no? Pero con respecto a Trump, él hizo como declaraciones muy peligrosas en el sentido de sentirse revalidado por las urnas, ¿no? Y ahora él dice, bueno, el enemigo interno, ¿no? Lo más preocupante no es el enemigo de afuera, sino que es el enemigo interno. Que es lo mismo que decía McCarthy, ¿no? Joseph McCarthy, el senador que para mí fue una especie de precursor de Trump, ¿no? Porque la primera campaña que hizo McCarthy estaba basada sobre una mentira, ¿no? Que él era juez, ¿no? Él competía contra un juez en Wisconsin y ese juez tenía 67 años y la campaña de McCarthy estaba basada en decir que tenía 73 años, por lo tanto era muy mayor, no podía asumir el cargo. Y así gana la campaña. Claro, y hay un autor que analiza a McCarthy que dice, bueno, McCarthy lo que hacía era el gran embuste, ¿no? No decir una sola mentira, porque una sola mentira puede ser fácilmente refutada, porque es una sola, sino, como dice Stipano, no hay que llenar todo de mierda, ¿no? Lanzar miles de mentiras a la vez y llenar la esfera pública con eso, y entonces la gente, o uno, ya no sabe dónde estás parado, ¿no? ¿A qué le vas a responder? ¿Para qué responder si hay otras 800 mentiras más dando vueltas? Pero yo las amenazas de Trump las tomo al pie de la letra, ¿no? En ese sentido, había una editorial del New York Times que salió hace un tiempo que decía, bueno, créanle, Trump lo dijo, ¿no? Decía, bueno, el enemigo interno son los radical left lunatics, ¿no? Los lunáticos de izquierda, y hay que usar las fuerzas armadas para liquidarlos, ¿no? Si es necesario, él lo dijo. Digo, entonces sí, yo pienso que hay un riesgo para la democracia muy fuerte en Estados Unidos y por lo tanto a nivel global, porque todos esos tiranuelos se van a ver fortalecidos por esa narrativa, ¿no? Así que bueno, no sé, ahí me están diciendo que iríamos
cerrando, no sé, si alguno quiere agregar algo. Porque vamos a tener además un brindis, vamos a Una seguir conversando cosita- con una copa. Una cosita chiquita que no debería faltarnos en esta mesa en donde yo soy la única mujer y ellos son dos varones, tiene que ver con el lugar de las mujeres y con el lugar del feminismo, que es como uno de los grandes enemigos para estos movimientos, junto con todo lo que se diga derechos humanos, digamos, todo aquello que esté asociado a ese marxismo cultural del que hablan. Esto no lo mencionamos en todo el tiempo y me gustaría que comentaras algo sobre esto. El lugar que tiene eso. No, me parece que es central esa reacción conservadora de los varones heterosexuales, atraviesa todos los fenómenos de la extrema derecha a nivel internacional, ¿no? Los votantes de Vox, los votantes de Milei, los votantes de Trump. De hecho, lo vimos en la campaña de Trump cuando él se acerca a esos podcasters, ¿no? Que hacen podcast, pero que dirigido a un público de nicho masculino, ¿no? Jóvenes, varones, y se acerca desde ese lugar Trump, ¿no? Y es como un ídolo para ellos. Así que muy bien, Inde, en destacar esta cuestión que la estábamos medio pasando por alto y es fundamental porque es hasta sociológicamente analizar estos electorados, todos tienen ese componente, donde la base más fuerte, el núcleo más duro siempre son los varones, ¿no? Vamos a preguntar, podemos dar lugar a preguntas. No, de la emocionalidad y de la irracionalidad, que funciona como un eje de este tipo de movimientos, es decir, cómo contraponer la racionalidad más allá del análisis tan lúcido que ustedes hacen y que todos podemos aspirar a hacer, cómo generar estrategias racionales frente a estos movimientos tan irracionales. Yo me privé de eso porque lo que estamos viendo, además, si miramos televisión y vemos los programas políticos, vemos cómo están formados para no dejar hablar hombres y mujeres que se presentan, porque ahí no hay cuestiones de género, no te dejan hablar, es imposible hablar. ¿Qué estrategia uno puede tener para dar a conocer lo que uno piensa que sea mínimamente sensato? Yo una cortita, y lo escucho a Ariel, pues, yo les decía que este libro me daba esperanza, porque justamente yo vengo por un pesimismo en la situación fuerte, entonces, ¿qué estrategia tener? No sé, porque justamente parecería que el espíritu de esta época es lo contrario, la racionalidad llevado al máximo, porque alguien que habla con el perro muerto es presidente porque el perro muerto se lo dijo. Y no solo eso, ¿no? Ariel, ¿cómo es la frase que vos usás, que estamos en una disonancia cognitiva, esa? Así es. O sea, estamos en una era donde la racionalidad no importa, dejaste el término, ahora no lo puede desarrollar Ariel, que es muy interesante, esta idea de bueno, la era de Twitter también. De hecho, no es casual que el ministro más importante de Milei, el empresario más rico del mundo, perdón, el ministro más importante de Trump, el empresario más rico del mundo y el amigo de Milei, haya ido a comprar Twitter y haya convertido Twitter, no sé, uno usaba Twitter desde antes, otro usa ahora, en esta cosa que es donde ya no te aparece, claro, una cloaca, no te aparece la gente que seguís por comprar y los bots trolls tienen más poder, bueno, y no importa escucharnos unos a otros, la verdad ya no importa, cada uno construye su propia verdad. Es Twitter, este tipo de confirmación lo comenten, y de hecho, bueno, lo vimos un poco en la campaña, uno quería, me acuerdo de esta anécdota que cantando la cuento, el día después de las PASO, me vuelvo en un taxi, me largo con un votante de Milei, el taxista, 14 de agosto, ¿no? Entonces yo el piso de la moral y el hombre muy contento. Entonces yo dije, bueno, no, con la política, el votante de Milei, no puedo hablar de política, entonces digo, no le voy a entrar por la motosierra, la Junta de Conicet, voy a ir derecho a Greatest Hits, ¿viste? Lo que me Conan, la gente muerta de la que habla Milei, la misión de Dios, la medium, etc. Bueno, una hora así. Y cuando voy a bajar del auto, el tipo me dice, con una... Desde entonces yo que estaba perdido, me dice, mirá, los locos son los que abren los caminos que después recorren los sabios. Textual, Me diría esa frase, así que bueno, está. Entonces si yo con esto no lo convencí, listo, ¿qué lo voy a convencer? Lo que para mí fue una gran sorpresa en el pasado, que la idea de la locura de Milei, que yo pensaba que era algo que iba a jugar en contra, él se la terminó apropiando hasta discursivamente, y políticamente, y estratégicamente, etc. Entonces, no tengo buena respuesta, pero alguien se va a encargar de levantarnos un poco el ánimo. Por favor. Es una tarea muy ardua. No, creo que eso tenía que venir un loco ¿no? Bueno, porque era necesario, ¿no? Es un loco, pero yo lo voté, yo también escuché ese tipo de cosas, ¿no?
Nada, la pregunta o la inquietud es muy compleja, pero a mí lo que se me ocurre es no desistir, no dejar de luchar, no dejar de defender los valores en los que creemos, no dejar de... Me parece que los académicos tenemos yo me considero un académico y trato de pensar sobre qué significa eso. En este momento de tanto hostigamiento que estamos viviendo, los académicos tenemos un desafío que es que no alcanza simplemente con hacer papers y dedicarse a la investigación, tenemos que hacer una pedagogía popular y salir a explicarle a la gente aquello es lo que creemos y a salir a defender eso es lo que creemos. Y también me parece que tenemos que organizarnos más porque es muy asimétrico el nivel de hostigamiento que estamos sufriendo para la poca organización que estamos teniendo, ¿no? Y sobre todo eso, digamos, no desistir y seguir luchando, seguir defendiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí justamente se me ocurren algunas figuras que tienen eso, ¿no? Bueno, Pepe Mujica, ¿no? Que estuvo tantos años en la cárcel, ¿no? Digamos, y ahora también se ve revalidado por un nuevo triunfo del Frente Amplio, digamos, no es que todo está servido para la extrema derecha y siempre van a ganar, no creo en esa idea, creo que las balas también les entran a ellos, digamos, y creo, y en esto sí, digamos, como que hay un momento también donde quizás hay que usar también algunos de los mecanismos y de las armas que utiliza la extrema derecha, hay que también responder, digamos, ¿no? No hay que quedarse callado, no hay que conceder, no hay que replegarse por miedo a qué van a decir, qué van a hacer. Me parece que también, bueno, así fue con el fascismo clásico también, ¿no? Hay que salir a enfrentar, no sé, digamos, porque el que se retira de la escena también le está dejando el campo libre para que ellos avancen. Así que bueno, esas son algunas ideas. Les agradezco mucho por haber venido. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Yo quería leerle este cachito, esta cita de Hobson, ya que estamos, podemos citar a Hobson, cuando señala que conforme avanzaba 1930, la alianza antifascista no era solo de liberales y comunistas, sino que también podía formar parte de todo aquel que se opusiera al fascismo. Los frentes populares se convirtieron en frentes nacionales. La unión, según Hobsbawm, se basaba en razón, ciencia, progreso y los valores humanos. Para el autor, la prueba del antifascismo no era la posición de clase ni la ideología, sino exclusivamente la disposición a unirse al frente antifascista, o mejor dicho, a unirse en oposición al fascismo alemán como principal instigador de la guerra. Me parece que eso es lo que está proponiendo justamente Ariel, y es de esa esperanza, me parece, que hablaba Juan, y es de la que les hablaba yo al principio. Gracias a todos. La última, vayan a buscar el libro que realmente está muy bueno y un gran laburo puesto ahí, así que vayan a buscarlo, que necesito un GPS para esta época tan compleja, así que vayan a buscarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias.